César. Muy bien, entonces hoy estamos en la semana 9, conversatorio, y el grupo de Paola Sofía Montenegro. Rosario es quien va a exponer primero. Por favor, comparten pantalla. En este momento mi compañero Steven va a compartir pantalla. Gracias. Muy bien. Recuerdan abrir su cámara para que les conozcamos. Es su minuto de fama. Pronuncian por favor correctamente, Jimmy Steven, Paula Sofía y todos. Se trata de no leer toda la diapositiva, sino colocar diapositivas creativas e ir desarrollando poco a poco el tema. Siempre recuerden que en la última diapositiva debe estar el glosario. Y yo estoy platicando mientras ustedes se preparan, ¿verdad? Por otro lado, recuerden que ustedes siéntanse ya profesionales y actúen como tal, de modo que cada vez que ustedes se expongan, siéntanse arquitectos, abren cámaras, pronuncian correctamente y el tiempo es de ustedes. Adelante, bienvenidos. No sé si ya se puede ver la presentación. Sí. Ok. Somos el grupo y ahora a continuación nuestra compañera empezará para darles un poco de los temas. No se escucha, jóvenes, por favor, abren su cámara, a quien le toca exponer. Gracias. Ingeniera, una de nuestras compañeras está teniendo problema. ¿Será que nos puede dar unos minutitos? Uno de sus compañeros. Pero si Steven Giovanni acaba de hablar. Sí, permítame. Ok. Muy bien. Jóvenes, les recuerdo que deben, no sé si ayer todos subieron sus tareas, pero les recuerdo que deben subir su tarea lo más pronto posible para habilitarlo. Durante el periodo de la clase deben resolver los ejercicios, subir el Drive. Por favor, subir la tarea al Drive. Estamos en la semana 9 y todavía hay personas que suben la tarea a la plataforma Blackboard. A esas personas desobedientes y que no acatan instrucciones van a obtener un elegante 0, porque desde la primera semana se les pidió que suban sus tareas a la carpeta que fue creada para ese fin y que a la plataforma Blackboard solamente suban el vínculo. También se les pidió que las tareas no escriban en comentarios, sino que donde dice entrega de actividad, hay un mensaje que dice entrega de texto, entrega de escritura. Allí deben dar clic, se abre una ventana y entonces escriben el vínculo en la ventana de entrega de escritura, por favor. ¿Será que ya están preparados?
Arquitecta, disculpe una pregunta. Diga, Fíjese diga. fíjese que yo ayer mandé la tarea en la semana 9 y en la 8. No sé si me puede habilitar la 9 para subir la tarea 9. Perdón, ¿cómo dijo? Ayer por la noche cuando subí la tarea no me di cuenta y subí la tarea en la semana 9 y al darme cuenta ya la había mandado y la volví a subir en la semana 8. No sé si me puede habilitar la semana 9 para poder enviarle la tarea de esta clase. Fíjese, Jocelyn Paz está hablando, ¿verdad? Sí. Yo le quiero pedir un favor, que hable más despacio, que hable más fuerte, porque aquí yo escucho mucha bulla y me cuesta entenderle, por favor. ¿Será que me puede volver a habilitar la semana 9? Porque por equivocación subí la tarea donde no era y de ahí la volví a subir a la semana 8, que fue que le mandé correo. Entonces, la tarea de la semana 9 la subió en la semana 8, ¿es correcto? Sí, y al darme cuenta, subí la tarea en la semana 8. Okay. Entonces, la tarea de la semana 8 no la hizo, no la entregó. Sí, esa sí la entregué, pero la subí también en la semana 9 por equivocación. Ok, déjeme revisar y platicamos en un momentito, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿Ya están preparadas? Muy bien. Adelante, Paola. Buenas tardes, disculpen compañeros, ya pude ingresar, se me tuvo trabado la compu. No sé si Steven, si puedes pasar a la primera diapositiva, ya que ya logré entrar, disculpen tanta molestia. No se preocupe, adelante. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre algunas teorías de las funciones. Integramos el grupo de Steven, Emma y yo, que soy Paola. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Yo voy a hablar sobre las variables reales. A lo largo de los tiempos, se había empezado una pequeña inquietud por las funciones de variables reales, pero hasta en el último tercio del siglo XIX fue cuando se empezó a ver una necesidad por crear una teoría más profunda acerca de ello. En 1822 fueron conocidas las aplicaciones físicas de estas series y en 1870, con la revisión del sistema de números reales, fue cuando ya se empezó a buscar, como les había comentado, una rigurosa investigación acerca sobre estas funciones. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. La teoría de funciones variables ha ocupado bastante tiempo, pero no ocupó tanto como las variables complejas, principalmente por sus aplicaciones. Sin embargo, la teoría se cimentó gracias a la facilidad de la astronomía dinámica y de la física matemática en los siglos XVII y XVIII. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Las funciones de una variable real tuvieron una gran extensión, pero podemos dividirlas en 3 etapas. La primera etapa empezó a partir del siglo XVII hasta 1821, la segunda en el año 1800, bueno, desde 1821 hasta 1870, 1880 más o menos, y la última en 1880 hasta en 1940 en adelante. En el primer periodo hubieron, si podemos regresar a la siguiente diapositiva, por favor, gracias. En el primer periodo hubieron varios analistas que participaron, de los que podemos mencionar está Newton, Leibniz, Euler, y yo creo que el que tiene más importancia en esta etapa es Lagrange, ya que planteó el problema y fue el que tuvo un cálculo riguroso para poder empezar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En la segunda etapa se compararon las teorías que se obtuvieron de la primera etapa. Luego, ya pasando a la tercera etapa, se dieron cuenta utilizando las series divergentes y ya tuvieron algo un poco más sólido y ya no tan, ¿cómo decirlo?, tan básico como simples conceptos que se habían encontrado en las primeras 2 etapas. Pero lo que se obtuvo en la tercera etapa, gracias a las series de convergencia, fue que ya pudieron crear libros con lo que se había obtenido.
y entre esos libros están el libro de Gauss en 1812, el de la raíz de Cauchy 1821, el de la integral, que también es de Cauchy de 1837, los logaritmos de Abel 1827, Kummer 1835 y por último de Morgan 1842. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Funciones de variable compleja. Pasemos a la siguiente diapositiva. El cálculo diferencial de la variable independiente puede tomar valores reales. Entonces, siendo esta clase de números complejos la más cerrada de las operaciones racionales, se podía anticipar que podíamos tomar las funciones irracionales y quedarían eliminadas dando lugar o dando paso a las variables complejas. Y es así que empiezan a retomar la idea o sí, toman un impulso para poder crear la teoría de funciones de variable compleja. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta etapa, pues, hubieron también varios analistas y fue difícil para ellos llegar a un acuerdo de qué teoría pues agarrar, y fue probablemente Euler el primero que obtuvo el valor de una integral definida reemplazando una variable real por una variable compleja. Dos analistas validaron ese procedimiento, pero parece ser que con el tiempo aparecieron otro más que dijo que usó primero el valor de las integrales para poder utilizar las variables complejas. Por último, Lambert, Euler y Lagrange durante el siglo XVIII usaron las funciones de variable compleja y pues como comentario, ¿verdad? Que es lo último que aparece en esta diapositiva, pues fue un gran aporte todo lo que hicieron a lo largo de los siglos, ¿verdad? Pero Cauchy nunca se imaginó todo lo que iban a lograr después de tanta investigación, y él tenía una idea inicial, pero al final, pues, con tanta investigación lograron algo diferente y fue de importancia todo lo que ellos pudieron obtener con la información. Gracias. Vamos a pasar con nuestra compañera Emma. Ok, a mí me tocó lo que son las funciones algebraicas y automorfas. La teoría fundamental de las funciones se encontró durante el siglo XIX. Sus aplicaciones más extensas surgieron del problema de Jacobi. Muchos matemáticos tales como Abel, Jacobi, Gödel, Weierstrass, Riemann y Hermite, y también Weber, y varios matemáticos más que no eran tan conocidos como los mencionados anteriormente, se dedicaron a desarrollar la teoría. Abel descubrió el gran teorema de cálculo integral, que ese descubrimiento fue un gran impulso para esta teoría. Jacobi encontró que las funciones simétricas x1 más x2 y x1 por x2 son funciones uniformes cuádruplemente periódicas a S1 y S2. Tras las investigaciones de Jacobi y Gödel se inició la vasta teoría de las funciones periódicas. Uno de los progresos más sorprendentes del análisis del siglo XIX fueron las uniformaciones que hizo Poincaré de toda curva algebraica. Eso fue por medio de las funciones automorfas que construyó en 1881. Las funciones automorfas se desarrollaron con rapidez desde 1880 hasta fin del siglo, llegando a construir una sección independiente dentro del análisis, al que contribuyeron en diferentes fases la teoría de grupos, las funciones variables complejas, las ecuaciones diferenciales, las formas cuadráticas y las geometrías no euclidianas. Gracias. Ahorita le toca a nuestro compañero Steven. Muy bien. Tenemos la persecución de la unidad como antepenúltimo tema. Esta se comienza
desde las numerosas ampliaciones y modificaciones para hacer que el anterior embozo de las funciones algebraicas y automórfonas fueran exactas y adecuadas. Nos remontamos a la historia y grandes autores matemáticos eminentes del siglo XIX, hasta los años 1900. Habían hecho contribuciones de suficiente importancia como para que las incluyera en un tratado de corriente de funciones. Es posible que casi un número igual de geómetras algebraicos habían contribuido más o menos directamente al progreso de la teoría de las funciones algebraicas hasta los años 1900. Algunos intérpretes matemáticos que fueron destacados en la época contribuyeron más, fueron Jordan, Roch de 1860, Bridge y Noether en los años 1800. Todos estos matemáticos reconocidos eran alemanes y ninguno siguió el método aritmético. La memoria del matemático Roch de 1865 sobre el número de constantes arbitrarias de las funciones algebraicas han asociado su nombre con el de un famoso teorema, más fundamentados durante toda la materia. Los italianos, siguiendo la tradición de Crenoma, quien es otro matemático, empezaron a hacer de la geometría algebraica casi un pasatiempo nacional de ese país. Hanser, alemán de 1865, y el otro matemático Friends de 1906, fueron los cuales seguidores de la continuación del desarrollo del método que estamos hablando. Recordando los ilustres nombres que acabamos de dar, entregados de una lista detallada bastante extensa, porque pues hay otros matemáticos los cuales no aparecen en ella, sugiere que en 1926 los descubrimientos de Abel de un siglo antes habían llegado a constituir una materia que empezaba a parecer la pesadilla de una de las matemáticas recientes. Había que dominar toda una masa de análisis antes de un principio, lo cual pudiera encontrar algo nuevo y vital para la resolución de los problemas. Interrumpir las investigaciones de la persecución de la unidad propia para seguir de los otros en un placer científico que la mayoría de los expertos delegan o denegaban para sus ayudantes. Por consiguiente, la confusión de las lenguas aumenta con el cuadro del número de los que habían hablado tan solo algunos grupos atrás. Las nuevas generaciones, los cuales siguieron con las investigaciones de dichos matemáticos, la mayoría eran jóvenes, un poco más ingeniosos, e iniciaron un nuevo tema del trabajo de ellos hacia los campos, nada trillados y posiblemente menos espinosos. No quiere decir que estos se descubrieran tantas funciones algebraicas después de los 1900, porque ya la mayoría de los temas fueron tratados por los matemáticos antes mencionados. Lo que ocurrió ante las funciones algebraicas no era exponencial, sino que hemos intentado poner en el pico del único ejemplo, el aterrador de las funciones matemáticas. Algunos de los matemáticos más eminentes, entre los cuales Clay fue el más activo, reconociendo la necesidad de controlar algunos de estos modos en los últimos decenios de los años 19, de los siglos XIX. El nombre de este matemático tenía un significativo importante, en especial en Alemania, lo cual era muy reconocido, y en Estados Unidos. Algunas de sus cátedras más influyentes de matemáticas, las cuales fueron proporcionadas y ejecutadas en universidades americanas,
están ocupadas por nombres que habían estudiado con él mismo. Las matemáticas puras, el entusiasmo de este matemático y su gran encanto personal convirtieron para toda su vida y casi para todos sus discípulos el determinado límite exacto entre la intuición y la magistral de la materia, unificando por fin todas las matemáticas, o al menos casi todas. Algo característico de la lingüística y de la intuición es que la mayoría de los matemáticos, al cambiar de siglo, es una generación más joven y más crítica, vio tan solo confusión y una falta de apreciación, donde el viejo maestro había buscado representar muchos aspectos diferentes en un solo todo. Él quería más que todo simplificar y encontrar el ente exacto de la ecuación. Los siguientes se encontraron en las obras casi imposible de leer, ahorraron tiempo y esfuerzo utilizando métodos más económicos, aunque por su mayoría no eran menos espectaculares, mucho más sencillos para el matemático que había arraigado o que había puesto los cimientos de este. Estaban varias generaciones por delante de sus contemporáneos, el matemático Clay, quien abogaba con pasión por las escuelas. Había sobrevivido a sus propios discípulos por 10 años, era un matemático sumamente intelectual. Las únicas esperanzas de que se revivan los métodos de Clay radica en una escuela nueva, impresionante y espectacularmente dotada, como el mismo matemático. Como intuitivo, más que conciencia exacta, se necesitan las características de los nuevos entes o de los nuevos jóvenes que pretenden continuar el legado de este matemático. Otras actividades de la civilización occidental continuará su lucha desesperada para evitar que el auge de este propio matemático sea de la propia riqueza y que quede en el abandono. Tenemos acá unas letras, glosario, y eso es todo. Bueno, la idea de exponer jóvenes es que recreamos cada una de lo que están diciendo, hay que tratar de recrearlo. Tampoco se trata de poner todo el texto en la diapositiva y que lo leamos. Entiendo perfectamente que hay muchos términos que ustedes desconocen y por eso deben recurrir a esa forma de exponer. Sin embargo, es importante como tratar de hallarle un poquito el sentido y tampoco es válido anclar una diapositiva y aparte leer todo el texto, porque de lo que ustedes están diciendo se pueden hacer más diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, muchas gracias. ¿Quiénes más exponen hoy? Nosotros, arquitecta. Por favor, dejamos de compartir el grupo de Steven, Paola y Emma y comparte el siguiente grupo. Muchas gracias y bienvenido al siguiente grupo. Adelante. Recuerdan abrir cámaras para que les conozcamos. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 8, lo conformamos Marcos Javier y yo, Jocelyn Paz. Pasar al siguiente. Nuestro tema es por la física, al análisis general y la abstracción.
Buenas tardes, mi nombre es Marcos Javier. Yo les voy a hablar sobre las funciones arbitrarias. El problema de las cuerdas vibrantes fue el primero que hizo dudar a los matemáticos, si habían comprendido bien. Miramos. Recuerde abrir cámara, por favor. Es que tengo un problemita acá ahorita, por eso. Jóvenes, aprovecho a recordarles, el día del conversatorio final, todos tienen que tener cámara. Quien no tenga cámara va a tener 0 en la exposición. El día antes del segundo parcial, sin excusa, deben tener abierta la cámara, porque ese día todos tienen que salir. Gracias. Adelante. Como decía, las funciones arbitrarias fue un problema. El problema de las cuerdas vibrantes fue el primero que hizo dudar a los matemáticos si habían comprendido bien que puede ser una función arbitraria en análisis. El primero que estudió el problema de las cuerdas vibrantes fue Taylor, famoso por sus series en 1713. En el año de 1727, John Bernoulli tradujo el problema en una ecuación entre diferencias, pero dada la física, esto no podía ser más que una burda aproximación. Contribuciones de la electricidad. En el decenio de 1741 a 1751, Daniel Bernoulli investigó las vibraciones de la barra, sujeta por uno de sus extremos, que se había conocido por una ecuación diferencial del cuarto orden, resultado que era como una profecía de las ecuaciones generales de Navier, que habla de apreciar 70 años más tarde. En todo esto, los primeros trabajos se recurría frecuentemente a la hipótesis físicas plausibles, a experimentos de donde tomaban los datos. No ocurría lo mismo con algunas de las investigaciones de Euler, que eran puramente matemáticas. Euler, siempre tan atrevido con los algoritmos, a veces confiaba demasiado en sus fórmulas y seguía imperdiblemente cuando profetizaban cosas absurdas. Las contribuciones menos útiles de Lagrange, que fue uno de los matemáticos que apoyó en esto, fueron las de mayor interés matemático que las de Euler. La importancia de las coordenadas. Después del año 1830, los progresos de la elasticidad tuvieron mayor interés para los físicos teóricos que para los matemáticos. El matemático Lamé, de origen francés, en opinión de Gauss, fue el mejor matemático francés de su época. Partiendo de ahí, pronto dominó toda la teoría de la elasticidad e hizo muchas mejoras en su tratamiento matemático. La ciencia progresó tal como Lamé esperaba, y a él mismo lo recuerdan otros además de los aficionados del pasado. Sin embargo, la obra de Lamé es típica de muchos aspectos. Al impulso de la ciencia se debieron directamente extensas partes de las matemáticas, puras modernas que posteriormente no muestran sino relaciones muy vagas con la ciencia. En la mecánica celeste de Newton en el siglo XIX demostraron ser indispensables en la teoría de la electricidad y del magnetismo y en otras secciones de la física matemática. Para algunos de estos sistemas especiales de coordenadas con sus funciones propias eran adecuadas para el tipo de simetría asociados con elipses que tengan sus tres ejes principales diferentes. Pasa a la siguiente. El análisis funcional. En el fondo, una vez más, el origen fueron los problemas del contorno de la física. Asimismo, hay una analogía algebraica que proporciona a la historia un modo de abordar este punto, que se llaman los ceros de f de x. Aquellos valores de x para los cuales las funciones de f de x se anulan. En un sentido evidente, un polinomio irreducible está caracterizado por sus ceros. Sturm, un suizo
de 1803 a 1855 y en 1836, al analizar la transmisión de calor de una varilla no homogénea, fue a parar a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, cuyas soluciones definían una especie de funciones caracterizadas en un cierto intervalo de sus ceros. Física clásica, fenómenos hereditarios y linearidad. Antes de examinar el significado del desarrollo extraordinario rápido que acabamos de ver anteriormente, esto tuvo una evolución de conjuntos del análisis, los cuales veremos en retrospectiva, con lo que se consiguió aproximadamente de un siglo. La teoría de Sturm-Liouville en 1830 y 1840 fue el primer paso hacia el tratamiento unificado de los muchos problemas del contorno y sus soluciones que se habían venido acumulando en las matemáticas aplicadas. Desde principios del siglo XVIII, entonces es significativo que las ecuaciones integrales aparecieran cuando el análisis está suficientemente desarrollado como para resolver problemas difíciles de existencia, y no fue completamente eficaz hasta la chispa de Fredholm, iluminando el caos de los detalles indicaban el camino que conducía desde el desorden al orden. Función generalizada. Toda esta continuidad de la actividad de la física matemática dejó, como es natural, un residuo considerable en las matemáticas puras, lo que en la actualidad parece ser las aportaciones que tienen más probabilidades de sobrevivir. Algunos diseños o más son el análisis funcional, el análisis general, los espacios abstractos y varias subdivisiones especializadas de esas amplias teorías. La literatura de los espacios abstractos es aún más extensa y todavía en el año 1945 aumentaba rápidamente. También florece el análisis general o abstracto. Análisis general y espacios abstractos. El mismo paso de lo finito a lo infinito que caracterizó al análisis general apareció todavía en geometría, en la obra de Hilbert sobre las ecuaciones integrales. Gran parte de esta obra fue útil para la mecánica analítica, lo que parece ser el primer indicio significativo de la ampliación a un espacio de número infinito de dimensiones. Se representan las investigaciones de Hill en el año de 1877. Del año 1838 a 1914, las investigaciones sobre la teoría lunar, en las que figuraban sistemas infinitos de ecuaciones algebraicas lineales con infinitas incógnitas. Muchas gracias. Y acá está nuestro glosario. Gracias. Insisto, hay muchos términos que ustedes desconocen, pero hicieron el esfuerzo. Muy bien. ¿Alguien más expone hoy? ¿No? Bueno, entonces, jóvenes, les recuerdo que hoy es el último día para que suban la tarea de la semana 9. Las tareas verse durante el periodo de la clase. Yo estoy en foro de líderes para que ustedes pregunten y estén trabajando en el periodo de la clase, ¿de acuerdo? Ay, ya no me miran, ahora sí. Bueno, estamos entonces. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, disculpe.